El rescate. Corncamon Teach. El barco atraca en la isla y, en cuanto veo a 2 marineros del Concorde junto con Loren y Ti, corro hacia ellas. Nos abrazamos fuerte mientras Sam caminaba más despacio hacia nosotras, pero no se acercaba demasiado. «Por fin te encontramos», dice Ti con un alivio evidente en la voz. «¿Tenías miedo de no volver a verme nunca?», bromeo. «Claro que sí. La isla está patas arriba con la desaparición de las 2 capitanas. Es un caos», completa Ti, y entonces mira a Sam por primera vez, y su expresión se transforma en rasgos de molestia y desprecio. Pocas veces había visto a Ti mirar a alguien de esa manera. Siempre había sido muy comedida. «¿Estás bien?», me pregunta Loren, levantándome los brazos y revisando mi cuerpo. «Tu blusa está toda rota. ¿Qué pasó?», dice con temor en la voz. Tengo ganas de reír, pero me contengo. En mi visión periférica veo a Sam mirando hacia otro lado, probablemente con ganas de reír también. «Nada grave. Tuvimos que adentrarnos en la selva para buscar agua y comida», digo con naturalidad. «Tenemos que resolver ese problema». Ti señala mi abdomen descubierto. «No hay forma de que andes por el barco así». «Pediré prestado cuando llegue al barco, no hay problema», respondo sin darle importancia al tema. «Mon, ¿qué haremos con ella?», pregunta Loren en voz baja, refiriéndose a Sam. «Ella no va con nosotras. Además de ser una condenada por romper el acuerdo, sería un mal presagio dentro del barco», dice Ti sin importarle el volumen de su voz, de modo que Sam lo oye todo y se acerca a donde estábamos. «No te preocupes, no necesito que me lleves». Corncamon. «¿Puedes pasar las coordenadas a Ingfa?», pregunta con seriedad. «De eso nada, Samanún, vas a entrar en este barco». «No debería ir con nosotras, capitana. Es una rival, traerá mala suerte y no se verá bien si llega con nosotras», vuelve a hablar Ti, y eso me molesta. «No voy a entrar en ese barco. ¿Puedes por favor enviar las Dejen de decir tonterías las 2, hablo con autoridad. «Samanún, no existe eso de quedarse sola en esta isla más tiempo del necesario. Es peligroso y no tiene sentido. Vendrás con nosotras y, al llegar, te entregaré a tu tripulación». «No voy, Corncamon. No soy bienvenida en tu barco y no necesito eso», dice con terquedad, y me acerco más a donde estaba. «Deja la terquedad, no tiene ningún sentido que te quedes aquí. Es peligroso, Sam. Hablo en serio, por favor». Digo en voz baja para que solo ella me oiga y parece considerarlo. «Además, yo soy la capitana del barco. Quien decide si eres bienvenida o no soy yo, y estoy diciendo que lo eres. Y además, Ti, mientras no haya juicio, Samanún no está condenada. Así que está decidido». Aviso a los presentes en ese momento y entro en el bote que nos llevaría al barco. Ti y Loren asienten con la cabeza, acatando mi orden, y entran detrás de mí en la embarcación. Sam seguía en tierra, todavía decidiéndose. La miro a los ojos y le suplico que suba al bote, pero no digo nada. Mantenemos la conversación con la mirada. Entonces acepta mi pedido y sube conmigo, sentándose un poco apartada de nosotras. Los 2 marineros reman el bote hasta cerca del Concorde y desde arriba sueltan la escalera de cuerda al costado del casco del navío. Yo soy la primera en subir y mientras asciendo por las cuerdas, oigo la conversación que venía del bote flotando un poco más abajo en el agua. «Tú vas a ser la última», le dice Ti a Sam, que no dice nada y solo acata. Aparentemente estaba muy enfadada por la ruptura del acuerdo por parte de Sam. Era obvio que eso me había irritado, pero en ese momento no estaba enfadada con ella, sobre todo después de nuestros días perdidas. Claro que el hecho de que durmiéramos juntas influía un poco, pero principalmente por nuestro compañerismo en la isla. Nos ayudamos y trabajamos en equipo para sobrevivir, y eso hizo que nos volviéramos mucho más cercanas. Además, estaba cansada, solo quería llegar a casa y darme una ducha larga, y recién después quería lidiar con ese problema. En cuanto pongo un pie en la cubierta del Concorde, la tripulación me saluda. Todos vienen a hablar conmigo, a abrazarme y a decirme cuánto se habían preocupado. Algunos incluso pensaban que había muerto. Teníamos una relación muy buena, éramos un equipo,
pero también una familia en el mar. Algunas misiones, incluso, exigían más tiempo en alta mar, de modo que a veces pasábamos días navegando y siempre estábamos juntos. Justo detrás de mí suben Ti y Loren, y detrás viene Sam. En cuanto ella pisa la cubierta, oigo murmullos por parte de la tripulación, dejando claro que nadie la quería allí. Cuando los 2 marineros que estaban remando el bote regresan y la pequeña embarcación es recogida, decido subir a la parte más alta del barco y llevo a Sam conmigo. Necesitaba hablar con la tripulación, pero no quería dejarla en medio de una tripulación agitada por su presencia. Ti y Loren me acompañan con una actitud protectora, como si en cualquier momento Sam fuera a clavarme un puñal por la espalda. Poco sabían ellas. En primer lugar, quisiera agradecer el empeño de ustedes en mi rescate. Tenía plena convicción de que pronto me encontrarían, porque los conozco y sé de su gran capacidad en el mar. Muchas gracias. Digo a toda la tripulación, que me escuchaba atenta. Saludan todos, y levanto el brazo derecho, pidiendo silencio. Pues bien, dicho esto, me gustaría que trataran a Samanún Ebri con respeto hasta que lleguemos al puerto. Capitana, ella nos traerá mala suerte, grita un marinero interrumpiéndome, y muchos concuerdan con sus palabras, devolviendo el murmullo. Calma, grito. Entiendo que este tipo de práctica no es común. No llevamos al capitán de otro navío en el nuestro, y menos en esta situación, pero les pido comprensión y confianza. Quedamos atrapadas en una isla y, a pesar de los actos errados de la tripulación del Fancy, insisto en que dejemos eso en manos del juicio que tendrá lugar en tierra. Gracias a nuestro trabajo conjunto en la isla, logramos sobrevivir esos 3 días. Así que, en respeto a eso, les pido que acaten mi solicitud. Las voces inconexas de la gente en la cubierta vuelven a surgir, como si discutieran entre ellos cómo proceder. A pesar de ser la capitana, prefería plantearlo como un pedido y no como una orden, al menos en un primer momento. No quería imponerlo, porque aceptar su presencia en el barco y además ayudarla a volver a casa iba completamente en contra de lo que creíamos, después de lo que ella había hecho. Pero simplemente no podía darle la espalda en ese momento. Jamás la dejaría sola en la isla esperando a que su tripulación la rescatara, porque eso podía tardar días. Finalmente oigo una respuesta positiva por parte de la tripulación. Agradezco la confianza al aceptar mi pedido, pero ahora volvamos a casa. Izar velas. Concluyo la reunión y me giro hacia las 3 chicas a mi lado. Capitana, ¿puedo hablar con usted a solas? Pide Ti. Automáticamente miro a Sam. No sabía dónde dejarla para que estuviera protegida. No había camarotes en el barco, con excepción de mi oficina. Está bien, Corncamon, me quedaré aquí, dice con seriedad como si hubiera entendido mi dilema. Miro a Ti, que esperaba mi respuesta. Está bien, le respondo a Samanún y luego me giro hacia Ti. Vamos a mi oficina. Bajo los escalones hasta mi oficina acompañada por Ti y Loren, que me siguen. En cuanto entro, ellas entran detrás y Ti cierra la puerta con prisa. ¿Qué diablos está pasando para que la estés protegiendo de esa manera?, pregunta Ti con la voz algo alterada. No era nada común verla hablar así, ya que solía ser siempre muy ponderada y tranquila. Loren le toma el brazo como para calmarla. Pensé que estarías más feliz de encontrarme, pero parece que lo único que te importa es la presencia de Samanún en el barco. Respondo con calma, y ella respira hondo, como intentando bajar los ánimos. Mon, es solo que es una situación completamente inusual. Pasaste 3 días perdida en una isla. Te buscábamos día y noche con miedo de que hubieras muerto, y la culpa de todo eso es de ella. Pero tú pareces no importarte por el hecho de que rompiera de manera deliberada el acuerdo de paz, dice Lauren con la voz tranquila. Solo quería entender qué estaba pasando. Claro que me importa. La cuestión es que pasé 3 días solo intentando sobrevivir. Ese no era exactamente el asunto que más me preocupaba. Empiezo a sentir algo de fastidio, porque en ese momento me importaba muy poco la ruptura del acuerdo. Estaba deshidratada, con hambre, cansada. Solo quería llegar a casa y recuperarme.
Pero ahora ya fuiste rescatada. Tienes que pensar en eso, porque esa de ahí, señala hacia afuera de la oficina, es nuestra enemiga. A ella no le importaste cuando decidió atacar un barco que ya estaba siendo interceptado por nosotras, causando un caos total y la pérdida de nuestra capitana. Vuelve a hablar Ti tan nerviosa como antes. Las consecuencias de sus actos serán debidamente cobradas en el juicio que tendrá que enfrentar. No me importa eso ahora porque estoy exhausta, solo quiero llegar a casa. Y no, Ti, no la habría dejado en la isla, porque fue gracias a ella que sobreviví esos 3 días. Trabajamos en pareja para conseguir agua y alimento y mantenernos bien hasta que ustedes llegaran. Agradezco mucho el trabajo que hicieron. Sin ustedes estaría literalmente perdida. Ustedes son mi familia y los amo, pero no puedo olvidar que ella fue esencial en ese periodo. Le hablo con dureza a Ti, porque no quería que esa discusión se prolongara más de lo necesario. Está bien, capitana, dice Ti, abre la puerta y se va furiosa. Ella quería que yo, como capitana, tomara las riendas de la situación por la ruptura del acuerdo y comenzara a tomar represalias contra Samanún desde el momento en que fui rescatada, pero no tenía sentido hacerlo después de lo que habíamos pasado juntas. Mon, Loren se acerca a mí y habla en voz baja. ¿Pasó algo más que deberíamos saber? Pregunta mirándome a los ojos, pero entonces su mirada baja hasta la marca oscura en mi cuello y vuelve a mi rostro, dejando claro que había visto el chupetón en mi piel. ¿Qué quieres insinuar con eso, Loren? Preguntó demostrando autoridad e irritación. Pronto enfrentaríamos un juicio. No podían ni imaginar que algo había pasado entre Sam y yo, porque eso podría poner en duda mi imparcialidad durante el juicio y perjudicarnos a todos. Nada, solo estoy preguntando. Porque pareció que querías insinuar algo. En ese momento dejé de lado nuestra amistad y la traté como marinera, y a mí misma como capitana. Creo en lo que dices. ¿Puedes darme permiso ahora? Necesito ir a encargarme del alimento de la tripulación, porque todavía pasaremos muchas horas hasta llegar a Nassau. Asiento con la cabeza y ella se dirige a la puerta. Llama a Samanún, por favor. Quiero tener una reunión con ella. Digo antes de que salga. Se detiene al oírme, pero no se gira hacia mí. Está bien, capitana. Responde aún de cara a la pared y luego sale, cerrando la puerta detrás de sí. Unos minutos después oigo golpes en la puerta. «Soy yo, Corcamon», dice Sam desde afuera. «Entra, por favor», respondo en voz alta para que me oiga. Ella abre la puerta con cierta desconfianza, con el semblante serio. «Tu amiga me dijo que querías hablar conmigo», dice al entrar en la oficina. «Cierra la puerta, por favor», pido, y ella obedece. «¿Por qué estás haciendo esto por mí? Claramente va en contra de la voluntad de toda tu tripulación. Lo hago porque es inadmisible la idea de dejarte sola algunos días más cuando voy exactamente al mismo puerto al que tú necesitas ir. Es inhumano». Ella observa mi rostro, como si intentara descifrar lo que hay detrás de mis palabras. Sin embargo, ellos tienen razón. Yo rompí el acuerdo. No tiene sentido que quieras ayudarme. Déjame preguntarte algo, y quiero que respondas con toda sinceridad. Me acerco un poco más a ella. Si fuera al revés, si el Fancy hubiera llegado primero a la isla, ¿me dejarías allí sola para que me rescatara mi tripulación? La miro a los ojos intentando interpretarlos. No, responde sin dudar, lo que me sorprende. Entonces ahí está la respuesta, Samanún Ebri. Pero tú no rompiste el acuerdo, yo sí. Seré condenada, y lo sabes. Mientras no haya juicio, no estás condenada. Así que, en este momento, solo estoy ayudando a una idiota terca, no a una condenada, digo, y una leve sonrisa se dibuja en su rostro. Es muy discreta, pero la capto antes de que aparte la mirada. Nos quedamos unos segundos en silencio. Es como si ya no hubiera nada más que decir, pero ella no se va, y yo tampoco quiero que se vaya. Su presencia se había vuelto demasiado familiar para mí. Su mirada recorre los 4 rincones del lugar, observando mi oficina con curiosidad. «¿Entonces es aquí donde planeas tus ataques?», pregunta, y luego aparta la vista de los detalles del lugar para mirarme. «No,
Los ataques se resuelven allá afuera. Yo no planeo, Samanun Ebri, solo ejecuto. ¿No planeas ninguna de tus misiones?, pregunta algo sorprendida. Mínimamente. Digamos que estudio el 10% de las misiones. El otro 90% lo resuelvo sobre la marcha. Me mira incrédula y empiezo a reír. Sé que eres una nerd, Samanun. Pasas la mayor parte del día sentada en una silla estudiando hasta el más mínimo detalle. Sabes demasiado, dice con un tono divertido. Es lo que se comenta, y a juzgar por aquella reunión que tuvimos, en la que incluso tenías porcentajes sobre los hechos que exponías, debe ser exactamente eso lo que haces. Oímos golpes en la puerta y entonces Yuki asoma la cabeza. «Mon, vine a hablar contigo», dice animada, y una sonrisa se me dibuja en el rostro. La consideraba como una hermana menor y, en medio del caos con Ti y la tripulación por culpa de Samanun, había terminado sin hablar con ella. «Entra». Ella abre la puerta y entra en la oficina, notando por primera vez la presencia de Sam. Veo cómo su cuerpo se tensa un poco, sin saber qué hacer, y me mira con expresión interrogante. «Yuki, esta es Samanun Ebri». «Oh, hola», dice ella incómoda. «Hola, mucho gusto», responde Sam con un atisbo de simpatía, algo que rara vez dejaba ver a los demás. Cuando diste el discurso, yo estaba en la parte de atrás del barco y no lo vi. «Te extrañé», le digo, dándole un abrazo. «¿Cómo estás, Mon?» «Un poco exhausta, pero bien», respondo con sinceridad. Pensé que estabas sola, por eso vine. Perdón por interrumpir». «Voy a salir un rato», dice Sam, con permiso. «No hace falta que te vayas si no quieres, Samanun», le digo. Ella se detiene, me mira, luego mira a Yuki y vuelve a mirarme. «Está bien, necesito un poco de aire fresco», responde finalmente saliendo de la cabina. «Es bonita, ¿no?», susurra Yuki, y empiezo a reír por su espontaneidad. «¿Eso crees?», le pregunto, todavía riendo. Su rostro se sonroja. Creo que las chicas de la familia Teach tenían debilidad por ella. «Yo lo creo, nunca la había visto tan de cerca», dice como si hablara de una celebridad. «Me gustaría hablar más con ella, pero no sabía si era lo correcto. Todos están muy enfadados por lo que hizo». «Está bien si quieres hablar con ella, Yuki. No hizo eso solo por maldad, tiene sus motivos». «Pero rompió el acuerdo. Eso es muy serio», dice, temerosa por lo ocurrido. «Sí, es muy serio, pero no es un pecado si quieres conversar con ella». «Creo que es mejor que no. Ti se enfadaría conmigo. Está muy molesta contigo porque la defendiste». Ti no logra comprender que no puedo ser injusta y lanzar a los leones a la mujer que me ayudó a sobrevivir estos últimos días. «¿Se ayudaron?», pregunta curiosa. «Sí, Yuki. No tenía sentido que nos peleáramos en la isla y termináramos muriendo por alguna herida estúpida». Ella parece reflexionar sobre mis palabras. «Tiene sentido. Claro que lo tiene. Pero, ¿por qué estaba aquí contigo ahora?». «¿Cómo?». «Estaba aquí, en tu oficina. ¿Estaban discutiendo?». Vuelvo a reír. «No, Yuki. Solo la llamé porque necesitaba aclarar algunas cosas con ella». «¿Cosas?». «Como, por ejemplo, si haría lo mismo por mí si su barco hubiera llegado primero». «Entiendo. ¿Y qué dijo?». Se sienta, claramente interesada en la respuesta. «Dijo que haría lo mismo». Ella frunce el ceño ante mi respuesta. «Ahora son amigas». Intenta entender lo que está pasando. Por primera vez no sé cómo responder a esa pregunta. Pienso un momento y soy salvada por el sonido cuando Loren vuelve a aparecer en la puerta. Toca un par de veces y luego abre despacio. «Mon, la comida está servida. ¿Quieres que te lleve un plato?». «Voy a ir a comer con la tripulación. Estoy hambrienta», respondo. Ella asiente y se retira. «Ven, vamos», llamo a Yuki, que camina detrás de mí mientras salgo de la oficina. «Yuki, guárdame un lugar allá abajo, que ya voy, ¿sí?». «Está bien», responde, y enseguida baja las escaleras rumbo a la bodega, donde había unas mesas largas en las que solíamos comer. Camino por la cubierta casi vacía del barco
y encuentro a Samanún apoyada en la borda, mirando el mar. Ya habían pasado algunas horas desde nuestro rescate. Debía de ser cerca de la hora del almuerzo. El mar estaba tranquilo, pero el viento era fuerte, manteniendo al barco a gran velocidad. «La comida está servida». Me acerco y me coloco a su lado. Sus dos manos descansaban sobre la borda y seguía observando el horizonte. «No hace falta, Corncamón. Oí a algunos de tus marineros comentar que, a la velocidad a la que vamos, llegaremos en pocas horas, quizá al final de la tarde. Comeré cuando atraquemos». Yo observaba su perfil mientras ella miraba el horizonte. «Deja la rabieta y ven de una vez. No voy a ser responsable de tu muerte aquí dentro del barco, que es lo que va a pasar si no comes. Ayer solo comiste un poco de pescado en todo el día. No es una rabieta, solo no quiero forzar otra situación incómoda aquí dentro. Y por cierto, tú también solo comiste un poco de pescado», dice, girando el rostro para mirarme. «Sí, pero yo pienso comer ahora. Estoy hambrienta». «Puedo aguantar unas horas más», responde, volviendo su atención a las aguas azules. Estaba pensativa, observando el movimiento del mar y las nubes en el horizonte. «¿En qué piensas tanto? Estás taciturna». «En que quizá solo me queden unos pocos días de vida». «¿Hablas del juicio?» «Sí, de las consecuencias de mis actos. Rompí el acuerdo de paz, duelé con otro barco pirata». «No duelaste con nosotras», me mira. «¿Crees que después de que la capitana del Concorde estuvo entre la vida y la muerte, perdida en una isla durante 3 días, no van a usar eso para agravar mi condena? Escuché tus órdenes a tu tripulación. Ordenaste que no duelaran con nosotras y que se centraran en el oro, Sam. Alegar eso sería mentir. ¿Eres lo bastante ingenua como para creer en tus propias palabras?» Mi corazón empieza a latir con fuerza al pensar que el juicio podría decidir su vida. En el mundo pirata no era raro ver reos pagar con la vida, aunque la ruptura del acuerdo de paz no contemplaba esa cláusula, por lo que lo máximo que podía ocurrir era una multa absurda y prisión. El problema era que ella planteaba puntos importantes que yo no había considerado. Sí podían alegar que había combatido contra el Concorde. Los negros estaban muy irritados por la forma en que ignoró el acuerdo y nos puso en peligro cuando los franceses volaron el barco. Además, que su capitana pasara 3 días perdida en una isla había sido la cereza del pastel, reforzando todo en contra de la defensa de Sam. Ignorar que eso puede pasar no sería prudente, así que debemos pensar cómo sortearlo, digo. Ella frunce el ceño ante mis palabras. «Nosotras, Corncamón, tú estarás en el estrado de acusación», afirma con firmeza. Antes de que pueda responder, oigo la voz de Ti llamándome. «¡Capitana!». Me giro para verla acercarse a paso rápido. «¿Qué pasó, Ti?». «¿Le ordenaste a Yuki que preparara un plato para Samanún Ebri?». Está irritada. Me quedo confundida unos segundos y entonces me viene a la mente la imagen de Yuki subiendo las escaleras del almacén con un plato en las manos, cuidando de no derramar ni una gota del caldo. Ti nota que miro algo por encima de su hombro y se gira, yendo hacia Yuki. «Ya dije que ninguna comida saldrá de esa cocina si no es por órdenes expresas de la capitana», dice Ti, agarrando el plato de la mano de Yuki, que intenta recuperarlo, y ambas empiezan una pequeña discusión hilarante. «¿Qué está pasando aquí?». Me acerco molesta, aunque en el fondo solo quiero reír. «Ti quiere dejar morir de hambre a la chica», se queja Yuki. «La chica», hace comillas con los dedos, «es la capitana del barco que rompió el acuerdo de paz. Hizo que tu prima pasara 3 días con hambre y sufriendo en una isla. Y a la que tú quieres alimentar tan amablemente». Tira del plato de la mano de Yuki, que se aferra con más fuerza e impide que se lo quite. «Ti», digo. Ella me mira con rabia, pero finalmente se da cuenta de la pelea absurda que estaba teniendo con una adolescente y suelta el plato. Asiento con la cabeza. «Samanún, lo traje para ti», dice Yuki acercándose a Sam. Tengo ganas de reír a carcajadas al ver la cara de celos que pone Ti. «Gracias». «Yuki, ¿verdad?», dice Sam, y ella asiente. Mientras Yuki conversa con Sam, Ti me aparta un poco.
¿Eso fue orden tuya?, pregunta aún irritada. No le dije nada de eso a Yuki. Solo le pedí que me guardara un lugar en la mesa, que ya iba. Entonces, ¿por qué hizo eso? Sus celos eran evidentes. No sé, Ti. Pregúntale a ella, respondo divertida por la situación. Ella levanta la cabeza para observar la interacción entre Sam y Yuki por encima de mi hombro. Yo miro lo mismo y luego vuelvo a mirarla. Voy a bajar a comer. ¿Vienes? ¿Vas a dejar a Yuki aquí sola con ella?, pregunta como si hubiera cometido un crimen. ¿Por qué, Ti? ¿Tienes miedo de que Samanún haga algo en medio de una tripulación que solo está buscando una excusa para echarla a patadas?, pregunto, cruzando los brazos y arqueando una ceja. Ella reconsidera lo que dijo, desiste de seguir con eso, solo pone los ojos en blanco y se marcha. Me río por lo bajo y la sigo. Samanún ebri. Hasta resultaba graciosa la forma en que la chica buscaba mi simpatía, lo cual al final fue perfecto, porque realmente me estaba muriendo de hambre. Aún así, no quería recibir más ayuda de la tripulación del Concorde, porque sabía que no me querían allí, y mucho menos querían gastar su comida en alguien a quien preferían ver muerta. Si no fuera por Corncamon, estaría en la isla esperando mi rescate, o quizá incluso habría sido asesinada. No habría sido difícil ocultar mi cuerpo y luego decir que no estaba en la isla. Gracias por tu gentileza, Yuki, digo cuando termino de devorar la sopa que me había dado. Ella sonríe. ¿Por qué estás siendo tan amable conmigo cuando todos aquí se comportan justo al contrario? Primero, porque pasé toda mi vida escuchando sobre nuestras familias. ¿Nuestras? ¿Eres de la familia de Corncamon? Sí, soy su prima. Mi nombre es Yuki Teach. Eso explicaba varias cosas. No lo sabía, perdón, te interrumpí. He oído mucho sobre ti. Y segundo, porque... Se detiene y mira a su alrededor, como comprobando si había alguien más cerca, y luego continúa. Conozco a mi prima. Sé que no siente la rabia que debería sentir por ti y quiero entender por qué. Era lista. Tenía que tener cuidado. Sería pésimo para la autoridad de Corncamon como capitana que se supiera que sentía simpatía por la capitana del barco rival, por la mujer que rompió el acuerdo de paz poniendo en riesgo su misión, sobre todo porque me consideraban responsable del naufragio y, por ende, de que su capitana hubiera pasado 3 días atrapada en una isla. Además, nuestra situación era complicada. Sí, nos habíamos acercado en la isla, pero aquello era un mundo aparte. Estábamos a punto de volver al mundo real y no esperaba nada distinto a verla sentada en el banco de los testigos, ayudando a mis rivales a meterme en prisión o, peor aún, a ejecutarme. No la juzgaría si eligiera ese camino. Por más amable que fuera conmigo, no era tan ingenua como para creer que declararía a favor de lo que yo había hecho. Observo a Yuki en silencio. No sabía qué decir, pero intento pensar rápido para que no empiece a sacar teorías extrañas. Creo que es exactamente la situación que ella ya explicó. Nos ayudamos en la isla, trabajamos juntas para sobrevivir. Eso genera compañerismo. Nada más, Yuki. Pero no pienses que somos amigas. Frunce el ceño y me mira con duda. Puedo imaginar todo lo que le pasa por la cabeza. Conozco la forma en que mi prima trata a un enemigo, Samanún, y tú, definitivamente, no lo eres para ella. Con isla o sin isla, le gustas. Lo sé. ¡Tierra a la vista!, grita uno de los vigías desde lo alto, tomándonos por sorpresa. Ambas levantamos la cabeza para ver quién gritaba, y luego miramos hacia la dirección que señalaba. Nos acercábamos a Nassau mucho antes de lo esperado. La tripulación se mueve inquieta de un lado a otro, haciendo que el enorme Concorde corte el mar con cada vez más velocidad. Era impresionante ver ese barco desde dentro, formar parte de su tripulación. Por encima de todo, yo era una pirata. Mi vida estaba dedicada al mar, y presenciar un navío tan grande y veloz en plena marcha era algo hermoso. Desde las profundidades de la bodega emerge Corncamon subiendo las escaleras con rapidez. Detrás de ella venían la chica de ojos verdes, que si no recordaba mal se llamaba Loren, y Ti, la misma que desde el rescate parecía preferirme muerta antes que viva. «Tu barco está atracado», dice Corncamon cuando se acerca a mí.
Han estado día y noche en el mar buscándonos, igual que nosotros. Deben de haber atracado hace poco para reabastecerse y descansar un poco. Han sido días agotadores, comenta Ti, mientras todas observamos el puerto de Nassau a lo lejos. Siento que la ansiedad me invade. Quería llegar cuanto antes para reunirme con mi familia. Estaba exhausta, quería bañarme y descansar. Si los días en la isla habían sido duros, debía prepararme, porque en cuanto llegara tendría que enfrentar el juicio. Nos quedamos en cubierta esperando que el barco atraque. Se acercaba lentamente al puerto, ya que, a medida que nos aproximábamos, los marineros iban arriando las velas y reduciendo la velocidad, según las órdenes de Corncamon. Desde donde estaba ya podía ver a Kirk y a Ingfa, esperándome junto a algunos marineros. En cuanto me ven, sus expresiones pasan de la preocupación al alivio. Aún dudaban de si el Concorde me había rescatado junto con Corncamon. «Por fin en casa», dice Corncamon, acercándose a mí con los brazos cruzados. Ambas mirábamos el puerto, que ya estaba muy cerca. Los marineros terminaban de amarrar el barco y se preparaban para el desembarco. Miro su perfil y, cuando nota que la observo, también gira el rostro hacia mí. Nos miramos en silencio durante unos instantes. Era como si nos entendiéramos solo con la mirada. Aún iban a pasar muchas cosas y yo empezaba a sentir miedo. «No te apresures a sentir cosas cuyo desenlace no conocemos ni controlamos», dice finalmente. Sabía lo que estaba pensando y percibía la angustia en mis ojos. Bajo la mirada hacia mis pies, la madera oscura del barco y sus botas frente a las mías. Sentía como si todo a nuestro alrededor se hubiera detenido y solo estuviéramos nosotras dos, pensando cuál sería el rumbo de esta historia, como personajes esperando que la trama se desarrolle. «Iniciar desembarque», grita Ti a la tripulación, rompiendo la burbuja que se había formado a nuestro alrededor. Corncamon aparta la mirada de mí de inmediato y se vuelve hacia Ti, que caminaba rápido por la cubierta, comprobando que todo estuviera en orden para que la tripulación bajara del barco. Poco después, se acerca a su capitana. «Tenemos órdenes del señor Francis para llevar a Avery directamente a su despacho», dice, dirigiéndose solo a Corncamon e ignorando mi presencia. El señor Francis era uno de los piratas más antiguos. Amigo cercano de nuestros padres, se había retirado mucho antes de la colonización de la isla de Nassau por los piratas, pero por su formación fue llamado a actuar como una especie de oficial de la ley e integrar lo que llamábamos el Consejo. Su cargo no era oficial, ya que la isla era territorio pirata y no tenía una constitución formal, pero sí contábamos con nuestro propio código de conducta. Por eso fue designado en la época de la formulación del Acuerdo de Paz, con la intención de representar una figura pública y neutral. Corncamon me mira con expresión preocupada, pero no digo nada. Solo asiento levemente a Ti y vuelvo a mirar hacia el puerto. Entonces Loren aparece junto a nosotras, acompañada de Yuki. «Todos ya desembarcaron. Debemos llevar a Samanuna al despacho del señor Francis. Ti ya me informó», interrumpe Corncamon a Loren con impaciencia y un tono ligeramente irritado. «Nadie tiene que llevarme a ningún lado. Puedo ir sola. Agradezco la hospitalidad, pero de ahora en adelante seguiré por mi cuenta», digo, cansada de ser maltratada en ese lugar. No necesitaba nada más de esa gente. «No va sola». Siento una mano sujetándome del brazo, impidiéndome avanzar. Miro la mano que me aprieta sin ceder y luego alzo la vista, encontrándome con la chica de cabello corto y gesto hostil a mi lado. Ti me sujetaba con fuerza y no daba señales de soltarme. Toda la calma que había mantenido desde la isla hasta aquí se desvanece de inmediato. «Suéltame el brazo», digo con voz firme y seria. Estaba a punto de estallar. «Ti, no hace falta eso», dice Corncamon, poniendo la mano sobre el brazo que me retenía, pidiéndole que me soltara. «Será mejor que me sueltes, o las cosas no van a ser nada buenas para ti a partir de ahora». Mis fosas nasales se dilatan con la rabia que me consume. «¿Ah, sí? ¿Y qué? Ti, suéltala ahora», ordena Corncamon. Ti duda unos segundos, sin querer ceder ante una Avery, pero al final me suelta de mala gana solo porque su capitana lo ordenó. «Yo me encargo a partir de aquí.
Estás relevada. Mon, nosotras... Ya no hay nosotras, Ti. No estás en condiciones psicológicas. Vete a casa y lleva a Yuki contigo. Corncamon fue directa y tajante, sin dejar espacio para réplica. Ti asiente, obedeciendo. Antes de irse, me lanza una última mirada cargada de odio y luego se marcha junto a Yuki. Corncamon respira hondo y luego mira a Loren. ¿Tienes algo que añadir o tú también quieres irte?, pregunta con dureza. No, capitana, estoy a su disposición. Era interesante cómo Corncamon pasaba de amiga a capitana con tanta rapidez cuando lo consideraba necesario, y lo hacía con coherencia. En las dos situaciones que presencié, supo conducir con firmeza cuando sus amigas metían la pata, haciéndolas obedecer sin titubear. Corncamon, creo que debo ir sola. De verdad agradezco tu hospitalidad, pero no voy a ser escoltada como una fugitiva. No era esa la intención, responde con calma. Pero lo prefiero así, digo con firmeza, y ella accede. El último rostro que veo antes de darme la vuelta es el suyo, con una preocupación evidente. No miro atrás. Sigo caminando hasta pisar el muelle, donde mi familia me esperaba con impaciencia. Pensé que había pasado algo, dice Ingfa, abrazándome con fuerza. Por fin, Sam, te buscamos día y noche y nos preocupamos mucho cuando supimos que el Concorde te había encontrado antes que nosotros. Temimos que te hicieran algo o que te dejaran allí, dice Kirk, mientras yo abrazo a mi hermana. Todo está bien. Corncamon no permitió que me dejaran allí, aunque era el deseo de su tripulación. Veo cómo ambos fruncen el ceño, confundidos. ¿Quieres decir que ella te protegió?, pregunta Ingfa, intentando entender lo sucedido. Nadie me protegió, Ingfa. Solo fue justa. Habría sido absurdo dejarme atrás después de que trabajamos juntas para sobrevivir en la isla. ¿Trabajaron juntas? ¿Ayudándose mutuamente?, pregunta Ingfa, sorprendida. Sí, eso es exactamente lo que significa trabajar juntas, respondo impaciente. ¿Y no intentaste matarla ni una sola vez?, pregunta Kirk, e Ingfa suelta una risita. ¿Pueden dejar de bromear? Tengo un asunto muy serio que resolver. ¿O ya olvidaron que rompí el acuerdo de paz? ¿Cómo está la tripulación? El tono divertido desaparece de sus rostros al oír mis palabras. Después de la explosión tuvimos mucho trabajo para reunir a todos, porque mucha gente cayó al mar. Por suerte, logramos encontrar a todos y no perdimos a nadie en el camino, excepto a ti, dice Kirk. Menos mal, me alivia mucho saberlo, respondo, sinceramente preocupada por si había habido más pérdidas. Al principio pasamos mucho tiempo buscándote, hasta que se acabó la comida a bordo y tuvimos que volver al puerto. Reabastecimos y regresamos al mar. Durante las primeras 48 horas solo te buscamos, sin parar. Luego tuve que darles algunas horas de descanso en tierra. La tripulación estaba exhausta, explica Ingfa. Hiciste bien, gracias por dirigir la búsqueda. ¿Y la misión? Ambos bajan la mirada, derrotados. Tuvimos que abortarla en cuanto ocurrió la explosión, porque estabas desaparecida. El Concorde también se retiró al darse cuenta de que su capitana no estaba en el barco ni en ningún otro sitio. Nos preocupaba mucho más encontrarte que quedarnos con el oro del navío, que ya empezaba a hundirse, dice Kirk. Paso una mano por el cabello, sintiendo la derrota. Había roto el acuerdo de paz y no había servido de nada, salvo para causar caos, dejarnos varadas en una isla y gastar los pocos suministros que teníamos en la búsqueda. Hermana, no sirve de nada pensar en eso ahora. Tenemos que resolver la ruptura del acuerdo de paz. Ya nos informaron que habrá un juicio, dice Ingfa, preocupada. Sí, hace poco la segunda al mando de Corncamon me informó que el señor Francis me espera. Entonces iremos contigo, dice Kirk. Gracias. Acepto de buen grado la compañía. Sabía que el proceso del juicio estaba a punto de comenzar y realmente necesitaba el apoyo de personas que amaba, gente cercana. Caminamos hasta donde estaban atados los caballos. Cuando Ingfa y Kirk recibieron la noticia de que yo había sido encontrada por los negros, trajeron también mi yegua, cosa que agradecí mucho. Cabalgamos hasta el despacho del señor Francis,
que no quedaba lejos del puerto. En silencio, atamos los caballos cerca del lugar y entramos. Su oficina estaba muy próxima al burdel, en el centro de la ciudad, cerca del puerto. Allí había varios guardias que formaban parte de la milicia de la isla. Eran una especie de policías, encargados de mantener la paz en Nassau, evitar peleas, proteger contra la entrada de marineros europeos y la guardia costera, y vigilar lugares oficiales como el puerto y el edificio donde estábamos. Nos acercamos a una puerta con el nombre del señor Francis escrito y llamamos suavemente. «¡Adelante!», responde una voz masculina desde dentro. Abro la puerta despacio y entro, con Ingfa y Kirk detrás de mí. El último en pasar cierra la puerta y el señor Francis levanta la vista de unos documentos que estaba leyendo. «Samanun Ebri, vaya lío has armado», dice, poniéndose de pie y extendiéndome la mano. Era un viejo amigo de mi padre, que me conocía desde niña. Lo recordaba como un hombre amable, que siempre trató muy bien a mis padres y a mí. Muchas veces pasó la noche bebiendo ron con mis padres en casa. Supongo que ya es hora de responder por ese lío, ¿no? Digo con un tono algo despreocupado, aunque por dentro estaba hecha un manojo de nervios. Su expresión amable se endurece por un momento. Ahora iba a tratarse un asunto muy serio, y podía ver en su rostro que él también estaba preocupado por el desenlace de todo aquello. Los negros están furiosos con todo esto. Debes imaginarlo. Sí, pude sentir un poco cómo se sienten en el camino hasta aquí. Supe que viniste con el Concorde. Hace años que no hablo con los Teach. Al igual que mi padre, Edward Teach también mantenía una muy buena relación con el señor Francis. Eran amigos, y su familia era incluso mucho más cercana a él que la mía. Si no me equivoco, su hija salió con Corncamon durante un tiempo, aunque no podría asegurarlo. Sí, Corncamon Teach y yo nos ayudamos durante el tiempo que estuvimos en la isla, de modo que ella me rescató y me trajo hasta aquí. Así me informaron, dice, y luego se queda en silencio un instante antes de soltar un largo suspiro. Samanun, tenemos un asunto realmente complicado que resolver. Por mucho cariño que te tenga y por la consideración que siento por tu padre, no podré influir en tu condena. Solo actuaré como mediador. Lo entiendo. Por lo tanto, debo informarte de que, a solicitud de los negros y con la autorización del Consejo, se ha ordenado tu prisión preventiva inmediata. ¿Qué?, preguntan Ingfa y Kirk al unísono. Señor, no es necesario. Ella no va a irse a ningún lado, no hace falta detenerla, dice Kirk con desesperación en la voz. Señor Francis, una muestra del compromiso de Sam con el juicio es que no tardó en presentarse aquí hoy, tal como se le solicitó. No va a huir de la isla, no hay motivo de preocupación. Su prisión antes del juicio es un exceso, añade Ingfa. Él vuelve a inhalar profundamente, baja la cabeza pensativo y luego nos mira otra vez. Ingfa, entiende que estas decisiones no las tomo yo. La señorita... Baja la mirada para leer el documento frente a él. T. Reed y Loren Bonney comparecieron aquí al día siguiente de los hechos para solicitar su prisión preventiva en cuanto pusiera un pie en la isla. El asunto fue puesto en pauta y llevado al Consejo. Vuelve a leer. Por 4 votos contra 2, la solicitud de los negros presentada por las demandantes mencionadas fue aprobada. Levanta la vista hacia mí. Lo siento. ¿Quieres decir que esas 2 desgraciadas, en vez de estar buscando a la idiota de su capitana, perdieron el tiempo pidiendo la prisión de Sam? Pregunta Ingfa, furiosa. Él nos observa con pesar. Realmente no podía hacer nada. Era solo un mediador. Existía un consejo formado por 6 piratas que votaban asuntos de este tipo. Ellos mismos votarían mi sentencia, así que empezar perdiendo de esa manera ya indicaba que el desenlace del juicio no sería favorable. Sentía el sabor de la derrota en los labios, como si mi destino ya estuviera sellado. ¿Qué diferencia harían unos días más en prisión? Ingfa... Pongo la mano en su hombro, intentando calmarla. Está bien. No, no está bien. Esto es absurdo, protesta. Deberían habernos informado del pedido para que pudiéramos preparar su defensa, añade Kirk lleno de rabia.
La solicitud de prisión preventiva no se informa a la otra parte porque no va a juicio. Se remite directamente a la votación del Consejo, explica el señor Francis con calma. Es una locura. ¿Con qué motivo pidieron la prisión de Sam? Ella no va a huir, joder, grita Ingfa. ¿Podemos presentar un recurso?, pregunta Kirk. La detención se ejecutará de inmediato. No pueden impedirla ahora, pero sí pueden solicitar una nueva votación. Las asambleas se realizan todos los viernes y allí se votan los asuntos de la semana. Hoy es miércoles. Va a pasar 2 días presa en vano. Ingfa, basta. Entiendo que quieras defenderme, pero no hay nada que hacer. Presenten el recurso y esperemos la nueva votación, digo con voz baja y serena. No puede ser que no podamos hacer nada, vuelve a decir Ingfa, ignorándome y dirigiéndose al señor Francis. No hay nada que hacer ahora, querida. Si puedo adelantarles algo por amistad, es que la votación fue favorable al pedido de los negros porque Samanún optó por romper el acuerdo de paz de forma clara y directa, según las señoritas que presentaron la solicitud. ¡Qué farsa! Ingfa, mejor cuida tus palabras o no seré la única presa aquí. Sam tiene razón, Eng. Aceptemos la derrota hoy y presentemos el recurso. Solo así intentaremos que Sam quede libre el viernes, dice Kirk, tirando suavemente de Ingfa para apartarla del escritorio del señor Francis. ¿Y ahora qué pasa?, pregunto. Él me mira con tristeza. Lo siento, Samanún. Ahora solicitaré que 2 oficiales vengan a llevarte. Asiento, tragando saliva, y me vuelvo hacia Ingfa, tomándola por ambos hombros y mirándola a los ojos. Dales la noticia a nuestros padres, pero trata de apaciguar la situación. Sé que estás furiosa, pero si llegas a casa así, solo empeorarás las cosas. Una lágrima recorre su rostro. En su mirada se mezclan miedo, desesperación y rabia. ¿Vas a estar bien?, me toma el rostro con ambas manos, intentando descifrar lo que pasaba por mi cabeza. Son solo unos días, hermana. Todo estará bien, respondo, tratando de transmitir una seguridad que quería creer. Sam, ¿necesitas algo más?, pregunta Kirk. Solo ropa limpia y... Me giro hacia el señor Francis. Si pudiera solicitar agua y comida, se lo agradecería. Llevo mucho tiempo comiendo poco y estoy deshidratada. Abre los ojos, sorprendido, como si no hubiera considerado que pasé los últimos días perdida en una isla. Perdóname por eso, Samanún. Haré que te lleven comida y agua a tu celda lo antes posible, no te preocupes. Se lo agradezco, respondo. Entonces 2 oficiales entran en la sala, se acercan con esposas en la mano. Me doy la vuelta y ofrezco mis muñecas. Siento los grilletes fríos cerrarse alrededor de mis muñecas y luego me toman de los brazos, conduciéndome hacia la salida. Giro la cabeza buscando la mirada de Ingfa y la veo junto a Kirk. Ella llora mientras él la rodea con un brazo, consolándola, ambos observando mi partida. Le guiño un ojo a Ingfa, intentando transmitirle que estoy bien y que todo saldrá bien al final. Pero la verdad es que por dentro estaba hecha pedazos. Habíamos comenzado este juicio de la peor manera posible, con una derrota. Tal vez debía empezar a prepararme para lo peor,